Muy buenas tardes, soy Carmen González hablando desde la Clínica de las Emociones, aquí en Benavides 1262 en Miraflores. Y también estamos en Los Olivos, en Manuel Asensio Segura 382, lo que antes era el Boulevard. Ahí estamos, quedamos frente a Megaplaza cruzando la Panamericana. Bueno, y hoy día vamos en este espacio que lo hemos denominado Tú no estás sola o no estás solo, y lo hemos llamado así porque sentimos que a veces uno necesita que alguien nos dé una mano en un problema, en explicarnos algo que sentimos. Y a veces ya somos grandes para ir a donde la mamá, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, queremos decirte que aquí estamos para desenrollar esos nudos. Hay cosas que no querríamos que sientan nuestros hijos o que no hagan nuestros hijos. Sin embargo, no podemos parar. Hay gente que es adicta al sufrimiento. Otros no pueden parar su agresión. Me incluyo entre los que no pueden adelgazar, o entre los que no pueden, a veces no comen, pensando de que están gordos, y resulta de que tienen una visión de su cuerpo que es equivocada. Otros se lavan las manos porque creen que todo está con microbios. El ser humano tiene muchísimos problemas, de grandes a pequeños. Pero la cuestión es empezar a manejarlos, porque todos tenemos problemas. Felizmente, ordinariamente la vida es larga y podemos arreglarnos en 1 o 2 años, quedamos bien y después iremos ordenándonos. ¿Por qué? Siempre un poquito, porque a veces pues, estamos bien. Resulta de que tengo hijos, ya la vida me cambia porque los hijos me despiertan otras emociones que yo creía que estaban resueltas. De repente soy suegra y la nuera me despierta emociones feas. Entonces pero cuando hemos ordenado lo básico de nuestra vida, entonces los demás problemas vamos a poder ir solucionándolos porque aprendemos, aquí enseñamos, como una manera de ver las cosas diferente. Nosotros no te decimos lo que tienes que hacer, sino que queremos que tú desarrolles una manera de pensar que usualmente la gente no la tiene. Y es que no te quedes en la superficie. Lo que tú piensas, lo que tú hablas, lo que tú sientes, es una cortina. Lo que queremos es descorrer esa cortina para que te atrevas a saber lo que está detrás de decisiones malas, de decisiones que demoran, de miedos. Todo eso queremos que sepas. Hay personas que, por ejemplo, tienen que cambiar de trabajo y no cambian de trabajo y dicen mañana, pasado. El sentido del tiempo es importante, es una de las muestras de la madurez. Entonces hay muchísimos miedos, son de la infancia, todo es de la infancia. Entonces aquí lo que hacemos es que de lo que tú nos dices, de lo que nos dicen nuestros pacientes, esa es la cortina que descorremos para ver lo que hay detrás. Atrévete a hacerlo. Y tienes que ser como tanta gente que ha venido y sigue viniendo a nuestra clínica porque encuentran la paz y la vida es mucho mejor. Hoy día vamos a hablar de un tema que es importante porque siempre hablo de los problemas de las mujeres, pero el otro día una persona de acá de la clínica me dijo: ¿y por qué no hablas también del problema de los varones? Entonces hay un tema. Y voy a empezar a hablar, porque cuando hablo del problema del varón, también tú vas a ver a tu padre, a tu hermano, a tu pareja, ¿no es cierto? Entonces, los varones tienen otros problemas, como nosotros, pero a veces se desarrollan de diferente manera. Por ejemplo, no siempre los varones son agresivos, activos. Hay quienes no han visto en su familia al tío, al padre,
que son demasiado serenos, tranquilos, bien buenos, bien nobles, y se han casado con una mujer que es una bruja, que lo mandonea, lo grita, lo maltrata. A veces vamos a hablar de varios temas, y seguramente en las siguientes sesiones también. Pero, por ejemplo, hay un grupo de varones que son muy nobles, entre comillas, van al trabajo, traen el dinero y se meten en su mundo. Y ella le dice, oye, pues, el dinero no es todo, preocúpate de los hijos, aunque sea, preocúpate del gasitero que viene. Y la mujer siente que está sola, pero tampoco en el fondo le agrada que el marido intervenga, porque ella está feliz de manejar todo. Cuando tiene problemas dice, tú no me ayudas, pero si él ayudara, ella no se sentiría bien, porque ella quiere ser la directora del hogar, por problemas que ha tenido que no son del caso decir. Vamos a hablar del varón. Entonces, o hay hombres aparentemente tranquilos, pero que vienen a su casa tarde, nunca hacen problema, pero vienen tarde, no se preocupan, traen de los problemas emocionales, traen la plata. Entonces, vamos a hablar de esos pacíficos, de esos que cuando la niña nace o las niñas dicen, mi papi, qué bueno, qué lindo, nunca hacía problema, mi mamá gritaba y mi papá decía, no le hagas caso, pero soportaba. Y las mujeres, las madres, eran horribles. Cuando hay un marido pacífico, muy pacífico, casi siempre el otro cónyuge es el extremo, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta cuando me traen esos casos. Y tu mamá, me dice, mi mamá me pegaba, me insultaba, me jalaba los pelos. Y yo le decía, ¿y tu papá? Tu mamá era como una bruja, pero entonces contéstame y métele cerebro, ¿por qué sería que tu papá, que era tan maravilloso, escogió una bruja y podía vivir con la bruja? Entonces no es verdad que tu papá era una maravilla y tu mamá una bruja. Ellos tenían un enganche. Él la necesitaba, la bruja, y ella necesitaba a este marido que era como un niño. Entonces, muchas veces, hay muchas razones, pero en general lo que yo observo es que muchos hombres pacíficos, entre comillas, por ejemplo, hay un grupo que se ha identificado con la madre maltratada. Ellos, cuando eran niños, han tenido una madre muy maltratada. Y entonces, si muchas veces son los mayores, o sea, se identifican, es como que la madre pacífica, entre comillas, noblecita, entre comillas, pero masoquista en el fondo, porque a la masoquista le gusta sufrir para odiar, se la meten dentro. Y cuando están con ella dentro, es como si fueran la madre. Y así como la madre necesitó un maltratador, ellos buscan una mujer maltratadora. Entonces no es que él tuvo mala suerte, porque tú muy bien sabes que la mala suerte no existe. Todo tiene una causa. Entonces este hombre, desde niño, ha estado sufriendo, viendo a la madre sufrir, ha visto al marido horrible, al padre horrible. Él no sabía que la madre necesitaba sufrimiento por su historia y que detrás del sufrimiento de la madre noble siempre hay una mujer que odia y desea la muerte del otro, o desea buscarse otra persona, o sabe Dios qué. Pero como las personas, tú no, porque tú ves este programa y estás cerca de nosotros, las personas ven lo exterior, no descorren la cortina. Entonces no se dan cuenta que este hombre se ha identificado con su madre y sufre, pero también es odiador. Entonces necesita que la mujer se vuelva una bruja para odiarle en silencio, pero además consiguen otra cosa. ¿Sabes lo que consiguen? Que las hijas o hijos lo adoran y lo consideran un santo, y que los hijos detestan, desprecian, odian a la madre. Eso no quiere decir que alguien tiene salud mental. Salud mental no es dar el ejemplo a mis hijos
de que me maltratan y tampoco es salud mental dejar que los maltraten. Pero como cuando somos niños vemos lo exterior, la que grita y pega, insulta, mala. Él, bueno, no es así el mundo. Entonces uno tiene que descubrir que el padre o madre que no ha sido agresivo, aparentemente se llama agresivo pasivo, que es el que necesita ser maltratado. Hay hombres que como se han vuelto como su madre, necesitan ser maltratados y les llega en el fondo altamente, porque ni cuenta se dan que a sus hijos la madre los maltrata, los insulta, los hiere. Entonces, claro, lo que sabemos es que este hombre, aparentemente tranquilo, tiene una gran dosis de odio que con los años sale. Y muchos, cuando son viejos, se van con otra mujer o por último se largan, ¿no? Pero, y a veces no, a veces tampoco se quedan hasta el final enfermos. Si vemos a la mujer, vemos que esta mujer no tiene pareja, tiene un niño asustado. ¿Y por qué escoge un hombre así? Por varias razones, ¿no? Que ya luego veremos. Algunas de ellas, de esas razones, tienen que ver con que nunca tuvieron un padre, un varón. Entonces en su cabeza está que un macho para mí, porque lo compartía con mis hermanos, o no había padre. Entonces el día que consiguen, bueno, será físicamente un varón, pero en el fondo no es padre ni es nada, porque padre no es el niño que se somete. Hasta acá. Ahora, hay otros casos por los cuales este varón que se casa con una agresiva. Hay casos, por ejemplo, y muchos, donde ellos han sido maltratados por su madre. Y como han sido maltratados por la madre, tienen gran sufrimiento, muy grande la capa del sufrimiento, pero debajo siempre hay rabia. Entonces, ellos han deseado que su madre un día cambie. Es como que han deseado que esta agua se vuelva limonada. Entonces, en lugar de buscar limonada, como tengo el deseo de que cambie el vaso, entonces voy a todos los días tener agua para desear limonada. En lugar de comprarme limonada, como que estoy llena de frustración porque es agua y quiero limonada y quiero gritar por mi limonada, entonces voy a buscar agua para seguir como desde niña, queriendo lo que no poseo. Entonces muchos hombres, pero además cuando los maltratan tienen odio. O sea, como guardan contra la madre una gran cantidad de odio y todas las emociones son de la infancia, entonces este odio contra la madre que está allí en una laguna, en el fondo del alma, de 0 a 5 años, y de allí salen todas las emociones. Por eso ni te creas de que la pareja es la que te hace infeliz, ni el trabajo, ni el jefe, ni el hijo, eres tú de la infancia. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona que guarda gran odio contra la madre y dolor, porque cuando era niño le dolía los golpes de la madre o los insultos o las indiferencias, entonces con ese molde va a buscar una mujer para sufrir, porque ella lo maltrata, para soñar con que va a cambiar y para odiar. Entonces, como tú ves, si has tenido en tu familia tíos, primos, ay, mi tío bien bueno, no era verdad. Son los ojos de niños que los tenemos hasta adultos, y hoy algunos mueren así, sin ver lo que está detrás, sin analizar por qué. Hay que analizar por qué. Entonces, bien importante ver lo que hay detrás. Entonces, hay hombres, hemos dicho, que se han identificado con la madre, y como la madre tenía un maltratador, él busca un maltratador. Él busca una maltratadora porque es como la madre. Hay otros que han sido los sufridos, entonces buscan a alguien como la madre para seguir en el mismo sufrimiento. Y no se dan cuenta que dan modelo de sufrimiento a las hijas. Muchas hijas, las primeras hijas de un sufrido, entre comillas, van a buscar un marido, como se identifican con él, van a buscar un hombre
como su madre para que las maltrate. Como ellas son noblecitas como el papá, van a buscar un violento como la madre. Pero claro que sabemos, por nuestra experiencia, que como detrás de todo sufriente hay odio, ese dinamita va a salir en algún momento, aunque sea de viejos o aunque sea a los 2 años. Hay hombres sometidos y a los 2 años pues golpean, se largan. O sea, cada vez que tú, mujer, puedas abusar de un hombre, tú tienes que saber que él necesita tu abuso. No es que tú eres la mamá de Tarzán, no. Él necesita tu abuso para odiarte y vengarse, y te necesita así, cruel y agresiva. Ahora, hay otro tipo de hombres que se dejan maltratar, pero por otras razones. Se dejan maltratar porque no han tenido madre, han sido huérfanos y han soñado con tener un hogar. El día que se casan, ellos se incorporan como niños y la madre pone el hogar para ellos, o sea, la esposa. Ellos no se dan cuenta ni asumen que ellos ponen la plata, no asumen eso, simplemente la traen como niños y la mujer es la que decide. En estos casos, como ellos son niños, se someten a esta dictadura de la pareja que ni los toma en cuenta. Muchas veces con los años, como ella es como su mamá, se buscan su hembrita. Entonces ella dice, pero yo le daba todo, yo lo ayudaba, A veces no son agresivas de esa manera, no pegan ni gritan, pero ellas deciden todo. Entonces ella dice, pero ¿por qué? Si yo lo ayudaba en el trabajo, yo le daba consejos, y yo le soportaba que muchas veces no me hacía el amor, nada, y sin embargo lo curaba. ¿Sabes por qué? Porque no era tu pareja, ni tu compañero, ni tu par, era tu hijo. Y como era tu hijo, ¿pero por qué? Porque él no tenía hogar de niño. ¿Y tú por qué? Porque también has tenido otro problema que habrá que ver en cada caso. Acá nunca en una pareja hay un malvado y una buena, o un bueno y una malvada. Eso no existe. Entonces mira qué importante es poder analizar, porque acá lo que aprendemos es a descorrer la cortina y poder saber por qué razón hay hombres agresivos, pero además hay otra cosa, que el agresivo, el noblecito, necesita odiar bastante, porque en la infancia odiaba así, pero no se le veía, porque como era niño solo veía el llanto, hasta se olvidó que odiaba, pero esa furia son los odios de niños, cuando no tienen las cosas. Entonces, esos odios tan grandes, necesitan que ella, la mujer, sea muy agresiva muchas veces, o que lo ignore totalmente. ¿Para qué necesita eso? Para perpetuar la relación y poder odiarla. Si alguien me hace así, me da cólera, pero si alguien me agarra patadas, tendré más odio. Entonces los que necesitan sufrir, necesitan personas muy agresivas. Y esto aparentemente puede ser sencillo de solucionar, es complicado, hay que hacer un esfuerzo de cabeza, pero cambiar la emoción, esa se hace lentamente. Por eso las terapias son importantes. Ahora, yo quería contarles, estaba pensando en la mañana, contarles un caso de una señora que viene a la consulta desesperada, porque ella era la hijita de él y él era bien bueno. Ella a veces gritaba en la casa, mortificaba a sus hijos, pero era la hijita en el sentido de que él era bien noble y la mantenía. Y todavía ella dice que lo gritaba y le decía, ¡ay, tan poca plata traes! Y él traía la plata. Y no tenía ya. Pero él trabajaba primero en una empresa, en una fábrica.
Y ella nada. Y ella todavía me dice, doctora, yo le decía a él, y la casa no es poco, es un montón. Pero claro, esta señora andaba en la luna. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede una mujer depender de un hombre? Y si el hombre se muere, ¿cómo quedan las chicas, los chicos? Es más, si él se muere, perdón, ¿cómo me quedo yo? ¿Cómo me quedo yo? Pero como el trauma es tan fuerte y ella quiere papá, se casa con su papá bueno, que le da de todo lo que puede. No piensa en sus hijas, ¿ah? Y no es que es mala madre, sino que cuando hay una balanza, acá puede haber una maravilla en una parte de la balanza, aunque acá puede haber piedras, pero pesa más la piedra. Entonces la niña que viene de la infancia, y eso es importante que todas podamos analizarnos y todos, ella quería a su papá. Entonces, el ser madre era menos. ¿Por qué? Porque la necesidad de padre venía desde la infancia, era como un árbol más viejo. El marido pierde el trabajo y entonces ya no tienen dinero y a él le da depresión. Y ya la traía la depresión, porque esa bondad frente a los gritos de ella le da depresión. Y entonces ella tiene que salir con su carreta a vender fruta. Por supuesto, furiosísima, porque ya no es el papá inconsciente que ella tenía y que necesitaba. Muy bien, resulta de que este hombre le da depresión y le sale toda la rabia contra esta mujer que según él lo había exprimido. Cuando él se dejó, nadie nos maltrata, nadie nos exprime, nos dejamos por enfermedad. Entonces, muy bien, se va el tipo deprimido, cuando un día empieza a venir tarde, diciendo que sí va a su familia, y él se entera ella de que él tiene un amante más joven. Entonces esta mujer que no tenía pareja, porque si no es pareja te vas y ya bueno, me duele pero me quedo, esta niña desesperada por el padre, le entra la desesperación de infante cuando no tenía el cariño del padre y siente que se le escapa el padre y se desespera y empieza a trabajar la mujer, ya no se vuelve agresiva, se humilla y a él le sale la cólera de la infancia y entonces le dice a ella, bueno, no te quiero, pues, no te quiero. Y empieza, y como él se da cuenta que ella se desespera, porque yo creo que cuando un hombre tiene otra mujer, hay que decir hasta acá, compadre. ¿Qué pasa? Que ella empieza a darle dinero a él. En el fondo era, soy buena, bonita y barata. Empieza a rogarle que le dé sexo, él le da sexo a veces, pero ella le da dinero. En el fondo, ¿cuál era el mensaje de ella? El mensaje de ella era, si yo te doy casa, no digo que te vayas, y además te mantengo, tú no te vas a ir. Y en la parte infantil de ella quiere que él no se vaya. Cuando en la práctica, si tú estás sana, le dice, ¿qué vas a hacer con un hombre que se acuesta con otra mujer, que se desnuda con otra mujer? Entonces, y él, el mensaje de él era, se pone cruel. En el fondo, él le decía, dame plata, necesito, quiero que saques en el banco, vamos a sacar un crédito. En el fondo el mensaje de él era, tú no puedes separarte de mí, ese era lo escondido. Así es que suelte el dinero, porque desde mi casa yo me voy a ir con esta chica. Tú ya estás vieja, es una joven, y ella dice, te doy porque espero que te pase. Y no sabe que eso es enfermedad y que eso va a repetirse hasta que sea anciana. Entonces, además de todo esto del dolor de una mujer, se imagina lo terrible de que los hijos vean a una madre maltratada, que odien a la pareja. No. Así es que, qué importante es poder ver esto, y por eso es que nos interesa tanto
y permanentemente yo digo, vengan, y si no vienen acá, vayan a Solidaridad, donde sea, pero acá tenemos programas, tenemos talleres para que vayan entrenándose en ver cómo funciona la mente y que mejoren, y el día que trabajan y tienen su dinero, hacen su terapia. Merecemos ordenarnos. ¿Qué es la terapia? Arreglo interno. Si arreglo una ventana, ¿por qué no me voy a arreglar el alma? ¿Qué es lo que me va a dar fuerza para vivir? Y la vida es solo una. Por eso es que les decimos de que vengan. Acuérdense que el día jueves tenemos acá un taller hermoso que se llama Taller para Crecer. Y ¿a qué hora es? No recuerdo. El taller para crecer es el jueves de 7 a 8:30. Y luego, luego en Los Olivos tenemos ese taller con la doctora Jimena Castro y conmigo. Lo tenemos todos los viernes a las 6:30 de la tarde. Y por eso nos preocupa que nuestros hijos también mejoren. Y por eso hacemos talleres y estamos, bueno, ya no hay vacantes en Olivos, pero hemos hecho un taller lindo, ¿no? Y por eso también desde niños hacemos que vengan a nuestros talleres de creatividad, de control de impulsos, desde 3 años. Ya, si no pudiste matricularlos, vamos a volver a hacerlos, pero estate pendiente. Y tú ven, por ejemplo, iría a meditación, que es gratis, porque tú dejas lo que quieres en una alcancía con Brahma Kumaris. Vente. Claro que no es suficiente la meditación, pero algo es algo. Empecemos por algo. Y para todas las que son madres y padres adolescentes, tenemos un programa hermoso por 2 soles. Todos los demás tienen precio normal, pero meditación es gratuita. Y el taller para madres adolescentes cuesta 2 soles. Lo demás hay que pagar, porque las cosas todo tiene que ser, nada debe ser regalado. Ayudamos a las madres adolescentes porque tienen niños y hay que cuidar a esos niños. Y ellas no saben muchas veces cuidarlos, así los quieran. Y bueno, nada más, tenemos talleres acá, tenemos terapias para niños, para adolescentes, para adultos, tenemos para gente mayor. La cuestión es ser felices en esta vida. Así es que puedes venir. Primero damos un triaje, recibimos a la persona para ver, en una reunión corta, para ver cuál es la gravedad del asunto, y luego empiezas tu terapia y verás cómo te vas ordenando. No te daremos consejos, te haremos pensar, pero como empezamos a enseñar, a pensar en lo que hay detrás de las conductas, eso sirve para el trabajo, eso sirve para los amigos y sirve para la vida. Así es que, y también puedes ver que siempre recomendamos nuestra Facebook aliado, que es Reconociendo tus Emociones. Nada más, me despido esta mañana y nos encontramos el miércoles, como siempre, a esta hora, al mediodía, donde vamos a acercarnos a algunos problemas que nos comunican por Facebook. Nosotros no contestamos directamente. Si María me manda una carta de 20 metros, yo no la voy a contestar. Lo que vaya a captar el problema, y sobre eso voy a hablar para mucha gente. Entonces, además no tienes que contarme tantos detalles. Si tú me dices de que tuviste un marido que te abandonó, no hay necesidad que me cuentes que tuviste más, porque yo ya sé que tienes problema. Entonces, con cartitas cortas me va a permitir ver, no me cuentes el detalle, porque ya la experiencia terapéutica nos hace saber qué le pasa a la persona. Si estás con depresión, ya sabemos de que te han maltratado, te han ignorado y que estás llena de furia. Así es que escríbenos y estate con nosotros, y por supuesto recomienda a otras personas para que gracias a ti encuentren la paz. Un abrazo para todos y hasta el miércoles.